Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en los Estados Unidos, el de Alex Murdaugh y su familia. Acompáñenme a ver todos los detalles. Richard Alexander Murdaugh, conocido como Alex, nació el 17 de junio de 1968 en Estados Unidos. Perteneció a una dinastía de abogados de la costa de Carolina del Sur, cuyo bisabuelo Randolph abrió un bufete en el centro del condado de Hampton en 1910, donde 3 generaciones sucesivas controlaron la oficina del fiscal local hasta 2006. Los lugareños llamaban a la zona Murdaugh Country. Los Murdaugh amasaron una gran fortuna, principalmente por una demanda legal contra una compañía ferroviaria, con la cual llegaron a un acuerdo por una suma no revelada tras la muerte del bisabuelo de Alex, quien falleció en 1940, cuando un tren de carga de dicha empresa se estrelló contra su vehículo y lo mató instantáneamente. Alex era el segundo hijo de Randolph III y Elizabeth Alexander. Ellos se casaron en 1957 y tuvieron 2 hijos más, Randolph IV y John Marvin. El muchacho siguió los pasos de sus antepasados y en 1990 obtuvo su título de abogado en la Facultad de Derecho de la Universidad del Sur de Carolina. Mientras cursaba sus estudios conoció a Margaret Kennedy, nacida el 15 de septiembre de 1968. Ambos comenzaron una relación sentimental y se casaron el 14 de agosto de 1993. El matrimonio tuvo 2 hijos, Richard Alexander Jr. y Paul Terry. Alex se unió al bufete familiar y mientras trabajaba la firma presentó 4 docenas de casos de lesiones personales contra empresas, ganando casi $19 millones en acuerdos y juicios, llenando de esta manera las arcas de la firma con honorarios legales. El hombre parecía tener una vida perfecta, era heredero del prestigio profesional de fiscales y abogados y estaba rodeado de lujos, entre automóviles, barcos, mansiones y casas de verano. También tenía una enorme mansión de casa de la familia, ubicada en una pequeña comunidad a 1 hora al norte de Hilton en el condado de Colleton. Sin embargo, el castillo de naipes comenzó a desmoronarse poco a poco, cuando Alex comenzó a abusar de los opiáceos y gastaba miles de dólares semanales para mantener su adicción. Estas drogas presuntamente hicieron que él robara del bufete familiar. Asimismo empezaron a producirse sucesos accidentales y muertes en el entorno de la familia, que hicieron que la opinión pública volteara su mirada hacia todos sus miembros. El primero ocurrió en 2015, cuando falleció en extrañas circunstancias Stephen Smith de 19 años, un estudiante de enfermería que había sido compañero de Richard, el hijo mayor de Alex, en la escuela. El joven fue hallado sin vida la madrugada del 8 de julio, en medio de un camino rural. Presentó heridas en el brazo, la mano izquierda y la cabeza. Tenía además un enorme agujero en el cráneo, y su brazo derecho estaba cubierto de sangre. Las llaves del vehículo, así como su cartera y su celular, fueron hallados por el médico forense en los bolsillos de su pantalón. Los agentes se percataron que la tapa de gasolina estaba abierta y que el automóvil no tenía combustible. Los investigadores de la patrulla de carreteras recorrieron la escena y presumieron que había sido arrollado por un auto que se dio a la fuga, mientras el chico caminaba por la carretera después de que su automóvil se quedara sin gasolina. Según el testimonio de los familiares de la víctima, era habitual que el joven se quedara sin combustible, pero lo que les pareció extraño es que no los llamara para pedir ayuda. Su madre Sandy sospechaba que su hijo había sido asesinado en el marco de un crimen de odio, ya que era homosexual. Entre los rumores circulantes estaba que Richard era parte del grupo que lo había asesinado. Los investigadores del Departamento de Seguridad Pública comenzaron a cuestionarse si las heridas del joven eran más consistentes con un homicidio y no con un accidente como habían pensado inicialmente, pues no había evidencia que sugiriera que la víctima hubiese sido arrollada por un vehículo. El jefe de la oficina del alguacil del condado de Hampton, Billy Harrell, pidió a los peritos de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur que los ayudaran con la investigación, ya que podía tratarse de un asesinato. Sin embargo, los análisis forenses practicados por la patóloga, la doctora Erin Presnell, determinaron que la víctima había muerto debido a un traumatismo cráneoencefálico cerrado, causado por la colisión de una motocicleta.
Aunque según la experta la evidencia era consistente con un arrollamiento, al ser consultada por el investigador Todd Proctor de la Patrulla de Caminos, la forense no descartó que el joven pudo haber sido golpeado por alguien con un objeto contundente desde un automóvil en movimiento. Stephanie, gemela de la víctima, le dijo a las autoridades que algo extraño le pasaba a su hermano, ya que había estado nervioso la tarde en la que ocurrió el hecho. La familia Smith le dijo a la policía que el hermano de Alex, socio del despacho de abogados, se había comunicado con ellos para ofrecerles representar a la familia de manera gratuita, pero no habían aceptado la oferta. Una semana después, la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur comenzó a investigar un aviso anónimo, en el cual se nombraba a Paul y a su hermano Richard como posibles personas de interés en el caso. Sin embargo, ninguno fue considerado sospechoso, ni tampoco se les acusó de nada. Poco más de un año después, en septiembre de 2016, Sandy, la madre de Stephen, escribió una carta al FBI y al fiscal general, solicitando su ayuda para esclarecer la muerte de su hijo, pero su petición fue en vano y el caso se estancó. El segundo suceso en el cual la familia estuvo en el ojo público fue con la muerte del ama de llaves que trabajaba con ellos por más de 2 décadas, llamada Gloria Satterfield, de 57 años, la cual ocurrió en 2018. El 2 de febrero de ese año, la mujer supuestamente sufrió una caída por las escaleras de la mansión y fue llevada al hospital donde estuvo inconsciente durante varias semanas, hasta que finalmente el 26 de febrero falleció. Como su acta de defunción decía que el fallecimiento se produjo por causas naturales, no se le practicaron exámenes forenses y la investigación terminó. Sus familiares presentaron una demanda por homicidio culposo en un tribunal de culpabilidad común contra Alex en el momento de su muerte, pero los hijos nunca recibieron el acuerdo de $500,000 que habían obtenido. En mayo de ese mismo año, a Paul, el hijo menor de Alex, se le ordenó asistir a un programa de desviación de alcohol por un delito menor cometido en mayo de 2017 cuando tenía 17 años. En esa ocasión fue acusado de comprar cerveza siendo menor de edad. Su padre y otro abogado local lo representaron en los cargos. El juicio con jurado se reprogramó 5 veces antes de la fecha de sentencia, y sus cargos se desestimaron después de permanecer recluido en el programa. Casi un año después ocurrió otro incidente en el que estuvo involucrado nuevamente Paul, quien en ese momento tenía 19 años. Este conducía bajo los efectos del alcohol el barco de pesca de su padre y chocó contra un puente el 24 de febrero de 2019. En el bote iban 6 jóvenes: la novia de Paul, de nombre Morgan, otra chica llamada Miley Atman y su pareja Connor Cook, un amigo llamado Anthony Cook y su novia Mallory Beach, de 19 años. El grupo estaba nervioso por la conducta errática que tenía Paul, quien había tomado demasiado, y en algún momento se volvió agresivo e incluso golpeó a su novia. Luego de esto se generó una discusión entre el grupo, pues algunos querían regresar a casa, mientras otros querían seguir bebiendo. Le pidieron a Paul que le cediera el timón a Anthony, pero este no quiso, y comenzó a acelerar la velocidad del bote, al punto que la proa sobresalía en el aire. De pronto, en medio de la oscuridad, apareció un puente y el choque contra los pilotes fue inevitable y brutal. Tras el impacto, los 6 ocupantes fueron expulsados de la embarcación. 5 de ellos pudieron llegar a la orilla, menos Mallory, quien desapareció en medio de la noche. Al percatarse de la ausencia de la chica, Connor llamó al número de emergencias a las 2:30 de la madrugada para reportar el incidente. El servicio de rescate llegó al lugar, y cuando subieron al barco observaron que el frente izquierdo del lado del conductor estaba abierto totalmente hasta el fondo, como partido en 2. Era un milagro que no hubiera más desaparecidos o muertos. Sobre la cubierta encontraron heladeras con hielo, botellas y latas de alcohol salpicadas con sangre. Las autoridades comenzaron la búsqueda de la muchacha desaparecida, mientras los sobrevivientes fueron llevados a un hospital. Paul llegó al centro de salud en calzoncillos, excitado y visiblemente intoxicado. El examen de sangre que le realizaron a las 4 de la mañana demostró que tenía un nivel de alcohol más de 3 veces del límite legal permitido. Los jóvenes a bordo de la lancha declararon ante las autoridades sobre el comportamiento agresivo del chico. En los videos de cámaras de seguridad de esa noche, los investigadores descubrieron que antes de embarcar, los jóvenes habían comprado abundante alcohol. En una de las imágenes se ve a Paul usando una identidad falsa, la de su hermano mayor, para comprar las bebidas. En otra filmación se le observa adquiriendo más alcohol,
y caminando por el muelle acompañado de sus amigos. Estas fueron las últimas imágenes captadas de Mallory aún con vida. A pesar de que el chico era menor de edad y de superar legalmente el límite de alcohol en la sangre, no fue llevado a la cárcel. Los lugareños murmuraban que era una ventaja de la familia de la cual venía. El cuerpo de Mallory fue encontrado por buzos especializados el 3 de marzo, en una zona poco profunda ubicada a 8 kilómetros del lugar del accidente. Los peritos establecieron que había muerto ahogada y por un gran golpe contra algo filoso. Su cuerpo fue velado en compañía de sus allegados y amigos. Sus familiares presentaron una demanda por homicidio culposo contra la familia de Paul y la tienda de autoservicio que les había vendido el alcohol a los menores. Un mes después, el 18 de abril, Paul fue acusado por un jurado por navegar bajo la influencia del alcohol, causar la muerte de la joven y también lesiones a 2 de los chicos que iban con él en la embarcación. Él se declaró no culpable y quedó en libertad gracias a que su familia pagó una fianza de $50,000. Nadie ignoraba que portar su apellido en esa zona era una gran ventaja. Tras ese suceso, la familia comenzó a ser investigada por sospechas de negocios fraudulentos. También comenzaron a correr rumores sobre una crisis entre el matrimonio. Al parecer, en abril de 2021, la mujer se reunió con un abogado para tratar su divorcio, aunque esto fue desmentido por la familia, quienes aseguraron que tenían una relación muy amorosa. 2 meses después, el 7 de junio de 2021, un suceso revolucionó los medios del país, cuando se publicó que Paul, que ya tenía 22 años, y su madre de 52 años, habían sido encontrados muertos en la casa de campo familiar. Esa noche, después de presuntamente visitar a su padre, quien se encontraba internado en un sanatorio por cáncer terminal, Alex enfrentó un panorama aterrador. Encontró los cuerpos de su mujer y su hijo tirados en el suelo, en el área de Las Perreras, a 400 metros de la casona de la propiedad de 717 hectáreas. El hombre llamó al número de emergencias a las 10 de la noche. Con la voz alterada le dijo a la operadora que su mujer y su hijo habían recibido disparos y que no estaban respirando. Los agentes del alguacil del condado de Colleton llegaron al lugar, donde confirmaron que ambas víctimas estaban muertas. Paul tenía múltiples heridas de bala en la cabeza y el torso, mientras que Maggie recibió un disparo en el cráneo. Los peritos hicieron el levantamiento de los cuerpos y recolectaron evidencias de la escena, entre ellas el celular de Paul que estaba cerca del cadáver. El silencio de la noche campestre fue atravesado por decenas de sirenas que se mantuvieron yendo y viniendo durante toda la madrugada. El personal de la escena del crimen trabajó hasta las primeras horas de la mañana siguiente, recolectando evidencia para enviarla a los forenses. Ese día también encontraron el teléfono de Maggie en una carretera cercana al lugar. Rápidamente la noticia corrió como pólvora a través de los medios de comunicación, que se presentaron en la residencia para darle cobertura al caso. Los residentes del vecindario de Hampton no dijeron nada, y no se realizaron vigilias ni memorias tras los asesinatos. El incidente trajo mucha atención y escrutinio a la familia, lo que llevó al desmoronamiento de su reputación y posición en la comunidad, que comenzaron a ver a Alex como el principal sospechoso del crimen. La policía pidió no ser presionada para tener respuestas veloces. Consideraban que el caso era complejo y que no había que precipitarse. No se presentaron cargos contra nadie, y tampoco se sugirió que Alex pudiera estar ligado al asunto, ya que según su testimonio, él se encontraba visitando a su padre esa noche, y su coartada fue confirmada por el cuidador del anciano. John y Randolph IV, hermanos de Alex, dijeron a los medios que no había forma de que él pudiera tener algo que ver con los crímenes, y advirtieron que su sobrino Paul había recibido amenazas de extraños durante varios meses, luego de que ocurriera el accidente de barco de 2019, por cuyo caso, como sabemos, el joven fallecido tenía cargos pendientes por enfrentar. Con relación a ese caso, el portavoz de la oficina del fiscal general señaló que debido a la muerte del chico, no se podía continuar con el juicio en su contra, y advirtió que en caso de obtener un certificado de defunción u otra prueba aceptable desestimaría ocasionalmente los cargos contra él, de lo contrario continuaría con la investigación. En tal sentido, Mark Tinsley, abogado de la familia de la joven fallecida en el hecho, expresó sus palabras de condolencia a los dolientes y advirtió que continuarían con el proceso legal, ya que aún estaba pendiente una demanda civil hecha en 2020 por la madre de Mallory
contra la tienda que supuestamente le había vendido alcohol a los chicos esa noche. Tras las primeras investigaciones en torno al doble homicidio, los agentes manejaban la hipótesis de que probablemente Paul había sido el objetivo del asesino y su madre había sido asesinada por casualidad. También creían que podía haber 2 tiradores en el caso, ya que según el informe forense el joven había sido asesinado con una pistola convencional, mientras que su madre le habían quitado la vida con un rifle semiautomático. Los análisis forenses también revelaron que las víctimas habían sido baleadas entre las 9 y las 9:30 de la noche. El 10 de junio, solo 3 días después de los crímenes, el padre de Alex, Randolph III, murió a los 81 años a causa de cáncer. Era el miembro mayor de la familia y se había desempeñado como procurador del 14º circuito durante casi 48 años, entre 1987 y 2005. Al día siguiente del fallecimiento del anciano, se llevaron a cabo los servicios funerarios de Paul y Maggie. En estos se congregaron cientos de personas, incluidos funcionarios públicos, amigos cercanos y agentes del orden. Sus cuerpos fueron enterrados en el cementerio de Hampton, junto a las tumbas del tatarabuelo y bisabuelo de Paul. Durante el sepelio, sus allegados comentaron que el muchacho era estudiante del 3er año de la Universidad de Carolina del Sur y disfrutaba cazar en su albergue con su padre y hermano. Por su parte, la mujer fue recordada como una persona amable y generosa, que amaba a su familia y vivía cada día al máximo. Además, era considerada como una segunda madre por los amigos de sus hijos. 2 días después de la despedida, la familia volvió al camposanto para darle el último adiós a Randolph III. Sus hijos Randy y John lo describieron como una persona maravillosa. Mientras continuaban las investigaciones de los homicidios, el 4 de septiembre, Alex conducía su Mercedes-Benz GLS de color negro por un camino rural, cuando vio una luz parpadeante en el tablero que indicaba que tenía una rueda desinflada. Bajó la velocidad, estacionó en la banquina y mientras cambiaba la goma apareció una camioneta azul. El hombre que manejaba se bajó y le ofreció ayuda. Acto seguido le disparó directo a la cabeza y huyó. Alex, que increíblemente no murió, estuvo lo suficientemente lúcido como para marcar desde su celular al número de emergencias. Lo trasladaron en helicóptero al centro de Parker de Savannah en Georgia, donde fue tratado por su herida, la cual había sido superficial. Las primeras especulaciones de la investigación señalaron que la acaudalada familia podía ser el objetivo de algún complot, ya que Alex no era la primera víctima. 2 días después, luego de ser dado de alta, el hombre anunció a través de su abogado que renunciaba a la firma de abogados donde trabajaba desde hacía décadas y que entraría en una clínica de rehabilitación por abuso de drogas. Quería recuperarse de su adicción a la oxicodona, algo que consumía desde hacía por lo menos 20 años. Alex también dijo que atravesaba una profunda depresión desde los violentos asesinatos de su esposa y su hijo menor, y se había refugiado más que nunca en el consumo de estupefacientes. Pero en realidad Alex no había renunciado voluntariamente a su puesto en el despacho de abogados, sino que había sido obligado a hacerlo por su familia, cuando descubrieron que se había apropiado de manera indebida de altas sumas de dinero. El escándalo había estallado un día antes de que presuntamente fuera atacado. Sus abogados insistieron que su cliente había utilizado ese dinero para financiar su tremenda adicción a las drogas. Los miembros del prestigioso bufete cortaron todo lazo con Alex. Su hermano el mayor, Randolph IV, de 54 años, habló por primera vez en televisión y reveló que estaba totalmente impactado al igual que su familia, tras enterarse de la adicción de Alex y del robo millonario de la firma. Una semana después, la justicia comenzó a investigar a fondo los hechos, y la corte le suspendió la matrícula de abogado a Alex. A todo esto se sumó que la policía había descubierto la verdadera trama que se escondía en el episodio del supuesto ataque. La realidad era muy diferente a la que había relatado el abogado. Se supo que Alex había contratado a un ex cliente y proveedor de sustancias ilícitas llamado Curtis Edward Smith, de 61 años, para que lo asesinara de un disparo. La intención era, según confesó posteriormente el propio Alex, que su único hijo vivo, Richard, de 25 años, pudiera cobrar la póliza de seguro de vida que él tenía por $10 millones. Lo de la rueda desinflada había sido un invento, ya que las cubiertas de su lujoso automóvil eran tipo run flat, las cuales estaban preparadas para seguir rodando aún pinchadas durante 80 kilómetros. Los detectives contactaron a Curtis, quien admitió su participación y pasó a enfrentar cargos criminales.
Fue acusado por conspiración para cometer fraude, agresión y posesión de drogas. Alex fue imputado por haber conspirado para estafar al seguro, por haberle provisto el arma y enseñado a disparar. Los abogados que lo representaron aseguraron que su cliente había ideado el plan con la creencia errónea que su hijo mayor no podía cobrar el dinero del seguro si se suicidaba. Estaba convencido de que tenía que ser un asesinato. La parodia de asesinato tramada por Alex terminó dejando a la intemperie una saga de muertes accidentales, asesinatos y descalabros financieros, que las autoridades rescataron de entre los ficheros y decidieron volver a investigar. Los detectives resolvieron reabrir el caso de la extraña muerte del joven Stephen, el cual había sido archivado unos años atrás, y también del ama de llaves de la familia Murdo, a pedido de la oficina del forense del condado de Hampton. De acuerdo con varios documentos oficiales que salieron a la luz, Alex les propuso a los hijos de Gloria, Michael y Brian, que entablaran un juicio contra él, para que el seguro se hiciera cargo de la muerte de la mujer y ellos cobraran el dinero. La patraña fue que el abogado les presentó a su colega Corey Fleming, para que lo representara en el proceso judicial contra él mismo. Un primer acuerdo por $500,000 se realizó en diciembre de 2018, pero ellos no vieron ni $1, ni siquiera sabían del asunto. Alguien pagó y también alguien cobró ese dinero. Los hijos de Gloria se enteraron cuando lo leyeron en la prensa, por lo que presentaron una demanda por estafa contra Alex, Corey y un banquero. Eric Blanc, quien representaba a los demandantes, aseguró que en los papeles se encontró una orden judicial, aprobando un acuerdo de $4,300,000. De esa suma, $2,760,000 iban a ser para los hijos de Gloria, pero alguien más tomó ese dinero. El 14 de septiembre, Curtis fue arrestado con una fianza establecida de $55,000, mientras que Alex se entregó 2 días después, luego de emitirse una orden de arresto en su contra por el fraude de seguros y otros cargos. Su abogado dijo que admitió haber orquestado el tiroteo por un pago de $10 millones del seguro, porque no quería que las fuerzas del orden público dedicaran más tiempo a ese crimen falso, en lugar de resolver los asesinatos de su esposa e hijo menor. Si bien el fiscal le pidió a la jueza del caso, Tonya Alexander, que el monto para la libertad condicional fueran $100,000, Alex quedó en libertad luego de depositar una fianza de $20,000 y entregar su pasaporte. El 20 de septiembre, Connor, uno de los amigos de Paul que iba en el bote en el que chocaron en 2019, presentó una demanda en contra de Alex, alegando que él y otros estaban organizando una campaña para culparlo por el accidente que mató a Mallory, y también dijo que lo habían amenazado para que mantuviera la boca cerrada, y les dijera a los investigadores que no sabía a quién conducía el bote esa noche. El joven cuestionó a los detectives que llevaron el caso por ignorar evidencia, y también demorar la causa por tener lazos con la familia. Además, denunció que Alex se había presentado en el hospital donde estaban los heridos para intentar coaccionar de alguna manera a sus familias. Dicha querella legal decía que Alex había convencido a la familia de Connor de contratar a Corey Fleming para que lo representara. El 6 de octubre de ese mismo año, los hijos de Gloria presentaron una demanda contra Alex, alegando que desvió más de $3,5 millones en dinero del acuerdo por la muerte a una cuenta fraudulenta. Los hermanos alegaron que no recibieron nada de ese dinero y en cambio afirmaron que Alex envió los fondos a un apartado de correos falso. 3 días después, Alex nuevamente fue arrestado cuando salía de un centro de rehabilitación en Orlando, Florida. Esta vez enfrentaba 2 cargos de obtención de propiedad con falsos pretextos, derivados del acuerdo por muerte injusta de su ex-ama de llaves. El 13 de octubre, en una entrevista, su abogado reveló por primera vez que su cliente fue nombrado persona de interés en el doble homicidio de su hijo y su esposa. Por su parte, Curtis Smith, quien fue arrestado presuntamente por dispararle a Alex en su esquema de suicidio orquestado, negó haberlo hecho. El 13 de diciembre, en una audiencia virtual, la jueza del circuito, Alison Renee Lee, ordenó que Alex pagara una fianza de $7 millones para ser puesto en arresto domiciliario, y agregó que sería puesto bajo vigilancia electrónica y estaría sujeto a pruebas de drogas aleatorias. A finales de 2021 se supo que Maggie había dejado a su hermana Marianne Proctor como la persona a cargo de su patrimonio, pero ella había renunciado a su derecho a manejar la herencia, y el hermano de Alex, John, fue designado como representante personal del patrimonio. Según el documento, el nombre de Marianne estaba tachado con bolígrafo, y aparecía escrito a mano el nombre de su suegro, Randolph III, que murió 3 días después de que Maggie y Paul fueran encontrados muertos.
El abogado de Alex dijo que no estaba claro porque el nombre de Marianne había sido cambiado por el del padre de su cliente, pero no creía que el testamento fuera motivo para que su representado estuviera involucrado en el asesinato. Las revelaciones de las actividades ilegales del abogado conmocionaron a la comunidad de Carolina del Sur y causaron revuelo en los medios. El caso atrajo una gran atención y fue visto como una advertencia sobre los peligros del poder y los privilegios sin control. La reputación de Alex, que alguna vez fue prominente, se había dañado de manera irreparable. En junio de 2022, los agentes de policía anunciaron que aún seguía activa la investigación en torno al caso del ama de llaves y anunciaron que su cuerpo sería exhumado. Un mes después, Alex fue acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado y 2 cargos de posesión de un arma durante la comisión de un delito violento. Los fiscales utilizaron imágenes de video tomadas por Paul momentos antes de su muerte, que capturaron 3 voces identificadas como las de Alex, su esposa e hijo, esto como evidencia para respaldar su hipótesis. Además, fue imputado al igual que su amigo Curtis de conspiración criminal y cargos por supuestamente dirigir una red de drogas en el condado de Colleton de 2013 a 2021. El jefe de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, Mark Kell, señaló que habían trabajado durante 13 meses para construir un caso contra la persona responsable de los asesinatos. A partir de diciembre, Alex enfrentó más de 100 cargos por delitos financieros y fue inhabilitado por la Corte Suprema de Carolina del Sur para ejercer la abogacía en ese estado. El 25 de enero de 2023 comenzó el juicio en su contra por los asesinatos, con instrucciones del juez y declaraciones iniciales de la acusación y la defensa. Los fiscales subieron al estrado al sargento Daniel Green, quien estaba de servicio cuando Alex llamó para reportar los homicidios. El hombre testificó que cuando llegó a la escena no vio sangre en el acusado, ni tampoco lágrimas de dolor por la pérdida de sus seres queridos. Durante las declaraciones de apertura, el acusado se mostró excesivamente emocionado, al punto que en un momento bajó la cabeza y lloró incontrolablemente. Su hijo sobreviviente Richard también se mostró conmovido en la sala del tribunal, mientras su tío John lo consolaba. La fiscalía alegó que el acusado mató a su esposa e hijo para ganar simpatía, porque sus irregularidades financieras iban a ser expuestas. Según los informes, los delitos financieros le permitieron acumular casi $9 millones en ganancias mal habidas, malversando fondos de la empresa familiar y enfrentando una demanda altamente costosa, a raíz del accidente de bote fatal que involucró a su hijo Paul. La fiscal afirmó que se le pidió que rindiera cuentas de los fondos que faltaban en la empresa familiar y que entregara una contabilidad detallada de sus finanzas por la demanda por homicidio culposo contra su hijo fallecido. Por su parte, la defensa aseguró que los asesinatos fueron imputados a su cliente desde el principio y acusó a las fuerzas del orden público de no investigar adecuadamente el crimen o no considerar a otros posibles sospechosos. El 31 de enero, la acusación reprodujo ante la corte un video de la segunda entrevista que la policía tuvo con Alex, después de mostrarle una de las fotos más espantosas de la escena del crimen, en la cual hizo un comentario que fue un gran tema de debate en el juicio. Según la fiscalía y el testimonio del jefe Jeff Crott de la División de Cumplimiento de la Ley de Carolina del Sur, el hombre dijo en su declaración que era tan malo y lo había hecho tan mal, mientras que sus abogados aseguraron que en el video su cliente decía que ellos lo habían hecho muy mal. El 1 de febrero, el estado mostró un video de Snapchat al jurado, que mostraba a Alex con su esposa e hijo minutos antes de que fueran baleados en 2021. En las imágenes que fueron tomadas por Paul en las perreras de la propiedad de la familia, se escuchaban claramente 3 voces, que según los fiscales eran Paul, Maggie y Alex. El video fue tomado a las 8:44 de la noche, el día de los asesinatos. Los amigos de Paul, Rohan Gibson y Will Lovin, testificaron ante el tribunal que estaban seguros que la tercera voz en el video era la de Alex. Una semana después, el juicio se detuvo abruptamente y el juzgado del condado de Colleton fue evacuado por una amenaza de bomba. Un testigo estaba en medio de su testimonio cuando el juez desalojó la corte. Alex fue escoltado a una camioneta de transporte durante la evacuación, con una chaqueta sobre sus manos que supuestamente estaban esposadas. Luego el vehículo se alejó a gran velocidad con un auto patrullero que lo siguió de cerca y otro automóvil adelante. Antes de la evacuación, un asistente legal del bufete de abogados de la familia
leyó un texto de disculpa que Alex le envió mientras estaba en rehabilitación de drogas, en el cual decía que estaba arrepentido de haberle hecho daño a las personas que amaba. El 9 de febrero, durante una de las audiencias, el hijo mayor de Alex fue acusado de levantar el dedo del medio a un testigo, mientras rendía su declaración contra su padre. La hermana del acusado, Lynn, también se metió en problemas en la corte, al intentar pasarle a su hermano una copia del libro La lista del juez, el cual fue considerado por funcionarios judiciales como contrabando y fue confiscado. El 14 de febrero se mostró un video nunca antes visto de Alex, la noche en la que su esposa e hijo fueron asesinados. En las imágenes parecía angustiado mientras sollozaba y gemía en voz alta, y se lo escuchaba hablando con su hermano por teléfono desde los terrenos del pabellón de casa de la familia, donde, como ya sabemos, fueron hallados los cuerpos. La hermana de Maggie, Marion, subió al estrado y en un emotivo testimonio recordó haber hablado con su excuñado en los momentos posteriores a la muerte de su hermana, y este le aseguró que Maggie era feliz y no sufría. La mujer también comentó sobre una aventura que creía que Alex tuvo años atrás, y dijo que a pesar de que pudieron reparar la relación, Maggie continuaba sacando el tema. La fiscalía, por su parte, subió al estrado a un patólogo que compartió detalles sombríos sobre cómo habían asesinado a la madre y a su hijo. El experto en la escena del crimen señaló que el disparo fatal realizado a la mujer se hizo a pocos metros detrás de ella. Los fiscales afirmaron que la víctima recibió varios disparos antes de morir y supuestamente tuvo que presenciar el asesinato de su hijo. En el caso de Paul, el fiscal detalló que el primer disparo que recibió no fue fatal, pero el segundo le atravesó la cabeza y su cerebro fue expulsado por la parte superior del lado derecho, y tuvo que ser llevado en un balde separado a la sala de análisis forenses. Por su parte, la defensa también llevó a declarar a un experto en reconstrucción de crímenes e ingeniería forense, quien testificó que Alex no pudo haber sido el asesino de su esposa e hijo porque era muy alto, mide casi 1,90 m de estatura, y la evidencia mostraba que él o los asesinos eran personas mucho más bajas, de casi 1,60 m de alto. Durante esa parte del juicio ocurrió un momento incómodo para muchos, cuando el experto hizo una demostración de la posición del arma, y el abogado de la defensa la apuntó hacia los fiscales, y comentó riéndose que sentía mucha tentación, comentario que para algunos resultó gracioso, pero para otros fue inapropiado. En los días sucesivos, el hijo mayor de Alex, Richard, quien ya había cumplido 26 años, compareció ante el tribunal como testigo de la defensa, y recordó la conversación que mantuvo con su padre la noche del tiroteo. El muchacho detalló que Alex le preguntó si estaba sentado, y posteriormente le dio la noticia que lo dejó en shock. Testificó que inmediatamente condujo hasta la casa, donde se encontró con su padre, quien estaba destruido y desconsolado. Continuó describiendo a su familia como increíblemente unida, diciendo que viajarían juntos y que los desacuerdos siempre se manejaban de una buena manera. Tras sus declaraciones, Richard apareció en los principales titulares de los medios de comunicación del país. A raíz de la atención mediática, el 22 de febrero, Netflix estrenó la serie documental sobre los crímenes, llamada Los Murdaugh, Muerte y Escándalo en Carolina del Norte. Esta examinaba cómo la tragedia impactó y destrozó a una comunidad muy unida, y también se expusieron los horribles secretos de la familia más poderosa del lugar. En el documental, Morgan, la novia de Paul, habló sobre la relación turbulenta que tuvo con él y sus problemas con el alcohol. La serie evidentemente no tuvo un final cerrado, debido a que el juicio en contra de Alex aún estaba en marcha. El 24 de febrero, el fiscal retrató a Alex como un drogadicto, un ladrón y un mentiroso. Se basó en un video que mostraba que el abogado había estado con su hijo y su esposa, minutos antes de que ambos fueran asesinados, a pesar de que le había dicho a la policía que había visto a su familia por última vez unas horas antes del asesinato. También lo acusó de fabricar una coartada. A pesar de la evidencia, Alex aseguró que no había inventado ninguna coartada, porque él no había lastimado a sus familiares. El acusado afirmó que esa noche mintió a la policía sobre su paradero, porque su adicción a los analgésicos lo volvió paranoico, e incluso hubo días en los cuales tomaba más de 60 pastillas, pero continuó manteniendo su inocencia sobre los asesinatos. I would never hurt my wife Maggie, and I would never hurt my son Pawpaw. El 1 de marzo, los miembros del jurado realizaron un recorrido en persona por la mansión de la familia para la reconstrucción de los hechos. Al día siguiente, una de las mujeres del jurado fue expulsada del panel, después de que el juez determinó que discutió el caso con otras personas.
El juicio de Alex fue seguido de cerca por los principales medios de comunicación del país, quienes presentaban detalles en todos los noticieros. Durante la última audiencia, la defensa presentó sus alegatos finales, ridiculizando la sugerencia de que su cliente mató a su esposa e hijo para obtener simpatía y distraer la atención de sus presuntos delitos financieros que estaban a punto de ser expuestos. Le mostró al jurado una foto de su representado, después de un fallido intento de suicidio, y dijo que Alex estaba en un colapso financiero, que no había intentado matar a nadie sino hacerse daño a sí mismo. Finalmente, luego de deliberar durante 3 horas el 2 de marzo, el jurado halló a Alex de 54 años culpable de asesinato y de 2 cargos de posesión de un arma durante la comisión de un crimen violento. Tras escuchar el veredicto, el acusado no mostró ninguna emoción. Al día siguiente, antes de ser sentenciado, el hombre le dijo al juez que era inocente y que jamás lastimaría a su esposa e hijo. Durante la audiencia, el fiscal solicitó la pena máxima, llamando a Alex un manipulador astuto, y dijo que no debería caminar más entre el público. Antes de emitir la condena, el juez señaló que ese caso había sido uno de los más perturbadores, no solamente para él, sino también para el Estado, la defensa y todos los ciudadanos, porque por un lado había una esposa e hijo que fueron asesinados salvajemente, y un abogado de una familia respetada por la comunidad. Indicó que debido a los vínculos de la familia con los órganos de justicia, había mandado a retirar del edificio de los tribunales el retrato del abuelo del acusado, para que tanto la fiscalía como la defensa pudieran conducir un juicio justo. Finalmente, el tribunal lo condenó a cumplir 2 cadenas perpetuas consecutivas en prisión por los asesinatos de su esposa e hijo. Ninguno de los familiares de las víctimas habló. El hijo mayor escuchó la sentencia sin intercambiar miradas con su padre, ni se despidió de él en su partida. Luego de escuchar la condena, la defensa anunció que presentaría una apelación. Los abogados dijeron a los periodistas que creían que podían anular la cadena perpetua. Cuestionaron la decisión del juez de permitir a los fiscales presentar pruebas de los presuntos delitos financieros de su cliente durante un juicio de asesinato. Advirtieron que llevarían la apelación ante la Corte Suprema de Estados Unidos si era necesario. Alex fue llevado desde Walterboro a una instalación del Departamento Correccional de Carolina del Sur en Columbia. Luego de un periodo de evaluación de 30 días, debía ser llevado a un instituto penitenciario, donde pasará el resto de su vida. El estatus de la familia en la comunidad se vio gravemente dañado como resultado de esta tragedia, y seguramente el resultado del caso tendrá un impacto duradero en la reputación y el legado de la familia. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, un caso muy triste donde una mujer y su hijo perdieron la vida, y un caso que para muchos desde el inicio era evidente que Alex tenía que ver con el asesinato de su mujer y su hijo, pero para muchos otros él pues no tenía nada que ver. Al final fue declarado culpable. Viene un proceso legal bastante largo que durará muchísimos meses. Veremos ya si hacemos una actualización o si simplemente esas apelaciones ya no dan a más y el hombre termina por cumplir toda su pena en la cárcel. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. También me pueden seguir en mis otras redes sociales, tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, ahí también subo contenido de este tipo. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.